Pasaron repartiendo plata. Autor, Edwin Umaña Peña. Narrador, William León. Primera parte. Pasaron repartiendo plata, dice Harry. ¿Pero regalando la plata? Pregunto. Sí, regalando. Dicen que van en una camioneta negra. Paran en algún parque y dan billetes a la gente que está por allí. Duran 5 minutos, nada de tiempo. Y luego se van a otro lado. ¿Y reparten mucha plata? Mucha. Harry bebe la cerveza. Arruga la lata y toma otra. Estamos sentados detrás de una de las porterías de la cancha de fútbol del parque. Unos chicos entrenan. Un hombre con una enorme barriga les grita indicaciones desde un costado de la cancha. A un lado se ven los niños que juegan en los columpios. ¡Checho! ¡Checho! ¡La toco y me voy! ¡La toco y me voy! Grita el hombre. Es el entrenador. El chico patea la pelota. Esta se eleva y da contra la valla que está detrás de la portería. Colgado en la valla hay un cartel que dice Escuela de Fútbol El Caracho Rodríguez, Barrio El Jazmín. Al principio eran pesos. Dicen que daban de a 1.000.000 por persona. Ahora están soltando dólares y euros, billetes de 50 y 100, y están dando más del 1.000.000 de pesos, como que quieren deshacerse de esa plata. ¿Y quiénes son? Adivine, dice Harry y levanta las cejas 2 veces seguidas. Eso es algún torcido. Un torcido grande. Están repartiendo por toda la ciudad. Unos dicen que es plata de narcos, otro que de los paracos o de la guerrilla. Hay muchos cuentos. Ahora están diciendo que es de unos militares que se encontraron una caleta y quieren deshacerse de parte de la plata. Lo cierto es que llegan en una camioneta y reparten billetes a todo el que se acerca. ¿Y eso dónde es? En Villavicencio. Mierda, mi hermano. Hace mucho tiempo que no vengo al parque. Como 2 años, desde que me fui del barrio. Aquí jugaba al fútbol de niño, con Harry. Soñábamos que llegaríamos a ser grandes futbolistas. Ahora él tiene 30 años, 2 más que yo. Se está quedando calvo y ya le están saliendo canas. Es una mañana soleada. Miro el teléfono. Son las 11. Tomamos cerveza y miramos el entrenamiento. La pelota pasa zumbando. Un chico corre detrás y patea. La pelota se eleva y pasa por entre las manos del portero. ¡Buen gol!, dice Harry. Choca su lata contra la mía. Vemos a los jugadores que se abrazan y celebran. El Miguelito va a ir, dice. ¿Miguelito? No me diga. Quedé de encontrarme con él ahora. ¿Cómo está el man? El man está paila, está llevado, hermano, muy mal. Dándole al vicio, haciendo torcidos, vendiendo cosas robadas. En fin, cuando no tiene baile pide a la mamá y doña Anita le da plata. Pobre la señora. Por ahí dicen que es chirrete, que mete bazuco. Abro otra lata de cerveza. Bebo. Sí, pobre doña Anita. ¿Se acuerda de que siempre nos daba pan y gaseosa después de jugar al fútbol? Sí, hermano, responde Harry. Nos quedamos en silencio mirando. Ahora el equipo que ha recibido el gol domina el partido y está a punto de empatar. El hombre de la enorme barriga sigue gritando. ¡La toco y me voy, Michael! ¡La toco y me voy! Llega Miguelito. Nos saludamos chocando la mano. «Entonces, ¿qué, parcerito?», dice. «Viejo Migue», le respondo. Se sienta al lado nuestro y toma una de las cervezas que hay en la bolsa. «¡Qué milagro! Andaba perdido mi perrito», dice Miguelito, y me da una palmada en la espalda. «Parce, cuéntelo de la vuelta del billete», le pide Harry. Miguelito nos mira, sonríe y se le encienden los ojos. «Voy con el Pecueca, una pinta que es de allá mismo, de Villavicencio», dice acelerado. «El man conoce el terreno y por eso no tiene pierde. Me voy ahora en la tarde y vuelvo mañana en la madrugada. Tenemos todo cuadrado». «Pues ojalá corone algo, Miguelito, aunque eso de que regalen tanta plata puede ser peligroso». Le digo. «Pilas, parcerito, que no nos toque ir por usted y traerlo en un cajón». «Sí, con cuidado por allá, parcerito», dice Harry. «Todo bien, papá, que aquí la gente se defiende. Además yo voy a la fija. Al Pecueca lo conocí en el ejército. Es un man legal. Con eso les digo todo y no les digo más porque no puedo», responde Miguelito mientras tritura la hierba en sus manos y prepara el papelillo. «Esa camioneta negra me la encuentro seguro. Esa vuelta ya está hecha. El Capulina, el de la carnicería del otro barrio, fue la semana pasada y volvió cargado. Estuvo de buenas porque le dieron un fajo de euros.
Al final coronó como 15 millones, así, de una, en 5 minutos. Dice, chasquea los dedos y se ríe. Miro las manos gruesas y ásperas de Miguelito. Observo su rostro, la piel morena, algo tostada y cuarteada por el sol. Sus ojos rojos, la boca seca, la cicatriz en la frente que se hizo la vez que se cayó de la barra del pasamanos, cuando éramos niños y jugábamos en el parque. Miguelito termina de armar el bareto y se lo pone en los labios. «¿Entonces qué, papá? Aquí le traje el encargo», dice, me mira y sonríe. Hace 2 años nos fuimos del barrio, mi mamá, el tío Néstor y yo. Nos fuimos al Restrepo, a un apartamento en un primer piso donde la silla de ruedas del tío pudiera pasar bien entre las puertas. Hoy vine a buscar un poco de hierba, así que le doy la plata a Miguelito y él me da un pequeño paquete. Chocamos las manos. Miguelito sonríe de nuevo. «Todo bien, parcero», le digo. Le ofrezco otra cerveza. «¿Y cómo está Leo?», pregunta. «Bien, sigue en España. Ahora va a trabajar en otro crucero como cocinero. Se va 6 meses», le digo. «¿Y usted no se va a ir para allá? Cuanto antes se largue este cagadero mejor», dice Harry. «Sí, estoy en esas. Voy a inscribirme para una beca. Es jodido, pero se va uno con estudio y trabajo. Me quiero ir como se fue mi hermano para andar tranquilo con lo de los papeles y el permiso de trabajo. Y si no le sale esa vaina, eso de las becas es jodido. Pues toca buscar la plata para irse, por lo menos para el pasaje. Allá Leo me ayuda a conseguir camello y yo me le mido a lo que sea». «Usted estudió en la universidad, eso seguro le va bien por allá», me dice Harry. «Sí, hermano», dice Miguelito. Enciende el bareto, fuma y retiene el humo. Y pasa el cigarro a Harry, que aspira profundo y suelta una gran bocanada. Repite de nuevo y me lo pasa. Le doy una fumada larga. «Estudié en la universidad, pero no la terminé», les digo y suelto el humo. Paso el bareto. «Hermano, si logra irse, no se olvide de los amigos. También me quiero largar de aquí», dice Miguelito. «¿Y yo?», dice Harry. «¿Y su hermano cómo anda?», pregunto. «Pues por allá en Brasil, perdido. No sabemos dónde está el man. Tampoco lo dice por miedo a que los tombos sepan dónde anda y vayan por él». «Qué mierda eso», le digo. De repente aparece una moto en la que van 2 hombres. Ambos llevan puesto el casco. La moto se sube al andén y comienza a andar sobre el césped. «Uy, cuidado con esos manes que no les gusta que se fume vareta en el parque», dice Miguelito, que apaga el cigarrillo con la lengua y guarda la colilla. Los de la moto rodean despacio el parque. El que va atrás mira con insistencia. Van de un lado a otro hasta que se detienen al lado del entrenador de la enorme barriga y le hablan. El entrenador parece discutir con ellos. Finalmente se mete la mano al bolsillo, saca unos billetes y se los da. «Esos manes son muy paila, mejor abrámonos de aquí», dice Harry. Llego a la puerta de entrada de la enorme casa. Queda en el barrio Pontevedra, cerca del humedal. Son las 4 de la tarde. Repaso mi aliento con la ilusión de que el café doble que me acabo de tomar oculte el tufo a cerveza. Me meto 3 chicles a la boca. El portero me saluda y llama por el citófono. Recostado contra la verja hay un hombre alto y musculoso, viste con traje y corbata. Cuando voy a entrar, el hombre me corta el paso. «¿A quién busca?», pregunta el hombre. «Ya me han anunciado en la portería. Vengo por lo de las clases de la señorita Diana», le digo. Señalo con la cabeza al portero, que mira y se ríe. «Tengo que requisarlo», responde el musculoso. «¿Cómo así?». «No, si yo he venido aquí muchas veces», le digo y sigo. El hombre me toma del brazo con fuerza. «Órdenes del patrón. Tengo que requisarlo», me dice. Lo miro. Es un tipo gigante. Debe de tener como 1,90 m. Lleva el cabello muy corto, la cabeza le brilla. Su chaqueta se abre y veo que lleva una pistola. Levanto los brazos y me dejo requisar. Estamos en la azotea de la casa. Desde allí vemos el jardín, el camino de piedra y la verja. «¿Cuándo es el examen?», le pregunto a Diana mientras hojeo el ejemplar que ha comprado de la Odisea. «El jueves». «Hoy es martes. ¿Has leído algo?». «No he leído nada. No pude porque el fin de semana me fui de fiesta a la finca de una amiga, pero no le diga a mi mamá. Ella cree que yo estaba estudiando. ¿Me trajo lo que le pedí?». «Sí», le digo. Le entrego el paquete que me dio Miguelito. «Es buena»,
No es creepy, ni cultivada en interior, sembrada de forma natural. Digo, son 40.000. Gracias, qué lindo. Es el regalo de cumpleaños para mi novio, me dice. Abre el paquete y huele la hierba. Bueno, que la disfruten. Diana saca del bolsillo un billete de 50.000 pesos y me lo da. No tengo cambio, digo mientras reviso los bolsillos. No importa, deje así, dice ella. Me acerco a la baranda y señalo hacia donde está el tipo musculoso recostado contra la verja. ¿Ese es nuevo? Sí, dice. Lo puso papá para cuidarnos a mamá y a mí. Me requisó cuando iba a entrar. Casi me pilla la vareta. Si se la hubiera pillado, seguro le dice a papá y se habría ganado una buena muenda del musculoso. Dice y suelta una carcajada. Seguro, digo, pero tengo buenas piernas y sé correr. Me acerco a la mesa y tomo el libro. Ahora hablemos de esto. Le cuento la Odisea a Diana, capítulo a capítulo, repasando las aventuras de Telémaco y Ulises. El viaje es el mayor tema literario de la humanidad, le digo. Me gustan los viajes, dice. Abre el paquete, toma la hierba y pone un poco en una pipa. Escucha entretenida mientras fuma. Le cuento sobre el viaje de Telémaco para buscar información sobre su padre. Le hablo de Ulises y su salida de la isla de Calipso. Ese Ulises la pasaba bien, dice. Sí, era muy astuto. Eso le sirvió para superar tantas dificultades. Mientras le cuento, escucha entretenida. Sin duda, también por el efecto de la hierba. No pensé que ese libro fuera tan divertido, me dice, sonriendo. Me gusta Ulises. Yo habría hecho lo mismo que Nausicaa y le habría ayudado. 2 horas después voy terminando de contarle el libro. Cuando llega doña Marta en una enorme camioneta que conduce un señor mayor. Sube a la azotea y saluda sonriente. Mi profe Rodriguito, qué bien que has venido, mi niño. Doña Marta es la madre de Diana. Es una señora madura, muy bonita. Siempre sonríe. Viste de forma muy elegante. Ahora anda muy feliz porque se ha operado la cara y está dichosa con su nueva apariencia. Conmigo es muy amable. Me conoce hace mucho tiempo porque mi mamá le cose y arregla la ropa desde hace años. ¿Y Dianita sí ha estado juiciosa? Yo le dije que cuando estuviera en clases contigo apagara el celular, dice. Sí, señora, ha estado muy atenta. Estamos preparando el examen del jueves. ¡Qué bueno! Dianita necesita sacar buena nota en esa materia, pero no le gusta leer. Me gusta más que me cuenten los libros, dice Diana. Doña Marta suelta una carcajada y me mira. A esta le gusta que le echen el cuento, dice mientras señala a Diana con un gesto. No, también tienes que leer. Me mira de nuevo y sonríe. ¿Quieres la plática? Fin de la primera parte. Pasaron repartiendo plata. Cuento que pertenece al libro Amor, Sexo, Decepción. Autor Edwin Umaña Peña. Narrador William León. Todos los derechos reservados.